Buenas tardes. Bien, quiero en primer lugar agradecer al profesor Aniceto Masferrer su invitación a participar en este hasta ahora importante e interesante ciclo de conferencias sobre el sentido común y agradecer a don Carlos Climent sus amables palabras de presentación. Bueno, yo voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera me referiré a la economía de mercado como manifestación del sentido común. En segundo lugar, a la sociedad de mercado como pérdida de este sentido común. Y en tercer lugar, por lo tanto, la segunda parte, al tránsito de la economía de mercado a la sociedad de mercado. Y en tercer lugar, a la posibilidad de recuperación, que yo creo que ya se ha iniciado, de nuevo de la economía de mercado frente a la sociedad de mercado. Hay, yo creo, prácticamente unanimidad en reconocer que las bases fundamentales de la economía de mercado se establecen en el siglo XV, en Italia especialmente, entre los seguidores de San Francisco de Asís, la escuela franciscana, entre los que habría que destacar muy especialmente a San Bernardino de Siena. El acierto, yo creo, y la originalidad de esta escuela radica en que mientras subraya y enfatiza la necesidad de la pobreza en el ámbito religioso, en el seno de los conventos, frente a la relajación que se producía en aquella época en algunos monasterios, en el ámbito de la vida civil, por el contrario, subraya la importancia de la actividad mercantil, del comercio, de la actividad económica en general, como una actividad que crea riqueza, que crea bienestar y que por lo tanto debe ser reconocida como sumamente importante. La antropología de esta escuela franciscana parte del ser humano como relación. El ser humano es interdependiente y por lo tanto es tanto más el mismo cuanto más representan, cuanto más son los otros para él. Por consiguiente, esta idea de interrelación, de interdependencia, pone de relieve que es mucho más importante la relación entre las personas que la relación persona-cosa. Por otro lado, es igualmente importante destacar el papel extraordinariamente central que tiene el trabajo en la configuración de la economía de mercado tal como la formula la escuela franciscana. Para ellos el trabajo no es solamente el medio de ganarse la vida, ¿no?, sino que es el modo de llevar a cabo el despliegue de las posibilidades humanas y por lo tanto es indispensable para la realización personal. Por consiguiente, el trabajo es algo que corresponde directamente a la exigencia fundamental de la persona humana. Por consiguiente, en la escuela se destacaba la necesidad de luchar por que hubiera pleno empleo, que todo el mundo pudiera encontrar trabajo, y consideraban que en modo alguno el trabajo se podía sustituir por la limosna, lo que hoy llamaríamos pues la subvención o la mamandurria o otra cosa del género. No, ellos consideraban que el ser humano tenía derecho a trabajar y que por tanto esta necesidad del trabajo pues debía configurar la organización social
de modo que todo aquel que pudiera, todo aquel que quisiera trabajar pudiera hacerlo. Esta prioridad del trabajo pues va a ser una de las constantes luego de la doctrina social de la Iglesia y llega pues hasta el inmediato presente en la insistencia del Papa Francisco en 3 derechos fundamentales: tierra, techo, trabajo. Prioridad, por lo tanto, del trabajo en la escuela franciscana base de la economía de mercado, que al mismo tiempo destaca la idea de que el bien común es bien de todos y de cada uno. Por lo tanto, insiste en la idea de la insustituibilidad del ser humano. Por lo tanto, se trata de que el bien común sea bien de todos y de cada uno, el bien de toda la persona y de todos los seres humanos. El papel del empresario tiene también una extraordinaria importancia porque se ve al empresario como el primer trabajador, como aquella persona que ve en la empresa una actividad a la que dedica su vida, con la cual ciertamente busca también el enriquecimiento económico, pero que es sobre todo un proyecto de vida con el que quiere servir a la sociedad y que, por consiguiente, afecta a la idea de que la empresa debe tener un carácter, de nuevo, de valor en sí, de valor insustituible. Al mismo tiempo, la escuela destaca la idea de que todos, algo muy importante en relación con lo que vendrá después, con la sociedad de mercado, todos los agentes económicos son igualmente responsables. No hay unos que sean irresponsables, como luego veremos. Y también es sumamente importante la idea de que las finanzas deben estar subordinadas a la economía real. Tienen que tener una función subalterna respecto a las empresas y respecto a las familias, y de acuerdo con la etimología de la palabra finanzas, son algo que tiene que tener un fin, que tienen que finalizar. Y por ello la deuda es algo que para la escuela franciscana, la deuda era algo que se debía y se podía pagar, no como veremos a continuación lo que ocurre en el presente. Entonces la deuda es algo que tiene una fecha de caducidad, las deudas se pueden pagar y con esto, por otro lado, pues se establece, digamos, formalmente, como se dice coloquialmente, la paz. Estamos en paz cuando hemos pagado las deudas. Bueno, estos principios de la economía de mercado, tal como son subrayados por la escuela franciscana, van a sufrir, desgraciadamente, una devaluación lenta, pero también progresiva a lo largo de los siglos. Yo diría que se puede decir que la economía de mercado va a tener la presencia generalizada y relativamente poco discutida hasta fines del siglo XVII. En realidad es importante la fecha del 1695 porque es la fecha en la que se crea el Banco de Inglaterra, que muchos dan como la fecha en la que acabaría la economía de mercado y empezaría la cultura de mercado. Luego volveré sobre el tema. Bueno, entonces, en realidad la economía de mercado empieza a ser
cuestionada en estos fundamentos antropológicos tan sanos, tan cuerdos, tan acordes con el sentido común, pues sobre todo eso a fines del 17, a lo largo del 18, y bueno, pues en realidad la exaltación de la sociedad de mercado se va a producir en los años 70 del siglo XIX y muy especialmente a partir de los años 70 del siglo XX, dando origen pues a la crisis del 2008. Por tanto, podemos analizar este cambio de la economía de mercado a la sociedad de mercado en dos aspectos igualmente importantes. Por un lado, el aspecto que se refiere a la cultura, a las creencias, a los principios, a los valores, y por otro lado, el que se refiere más propiamente a la organización de la economía. En el primer campo es sumamente importante la pérdida de la idea de relación, de la idea de interdependencia y su sustitución por la idea de deseo. Y de deseo, como veremos, especialmente deseo abstracto, deseo no vinculado a necesidades concretas. Por otro lado, se pierde también la idea del carácter insustituible del ser humano y de la naturaleza, porque pasarán a ser progresivamente considerados como algo que se puede sustituir por la tecnología, producto a su vez esta del capital. En el ámbito económico, que si se quiere, bueno, podemos utilizar la expresión más propiamente sociedad de mercado o mercantilización de la sociedad en relación con estos aspectos culturales, antropológicos, etc. Y se puede hablar quizá más propiamente, pero está íntimamente unido al anterior, de financiarización de la economía, unido al cambio en la estructura, en la organización económica, en la medida en que las finanzas van a sustituir a la economía real. Bien, por lo tanto, primer aspecto de la sociedad de mercado, la pérdida de la dimensión de la relación y la primacía del deseo abstracto. Esta elevación de la idea del deseo a clave del comportamiento humano, bueno, está íntimamente unida, por supuesto, a la escuela utilitarista, que va a ser la principal responsable, aunque haya otras muchas, pero la principal responsable de la sustitución de la economía de mercado por la sociedad de mercado. Bueno, se pierde de vista la importancia de la idea de necesidad, sobre todo las necesidades fundamentales, en las que insistía el que para mí sigue siendo el principal economista de todos los tiempos, Aristóteles, en su política. Se pierde la idea de referencia a las necesidades en cuanto a necesidades pues, de alimento, de vivienda, de vestido, de arraigo, de reconocimiento. Y se va a insistir en la idea de deseo como la idea clave. Esta idea de deseo va unida a su vez a la desvalorización de los recursos naturales. Se piensa que los recursos naturales son como tales ilimitados, por lo tanto no deben entrar en la economía porque son ilimitados y por lo tanto pues no deben contar económicamente. Entonces, el centro de gravedad se desplaza a la idea de deseo y a la idea de ostentación, lo que el gran economista norteamericano Thorstein Veblen llamaba el despilfarro de las clases ociosas. Es decir, no importan las necesidades, sino que importa solo el deseo de destacar. Lo fundamental es destacar, es
tener más que el otro, aparentar ser más que el otro. Algo que ya, pues también Aristóteles, que ya digo, yo creo que vio prácticamente todo en estos temas económicos, yo creo. Dijo, el error de los egoístas consiste en asignarse a sí mismo la mayor cantidad de riquezas, honores y placeres corporales. Los codiciosos de estas cosas procuran satisfacer sus deseos y en general la parte irracional del hombre. Dice, el egoísmo se puede aplicar cuando la gente desea solo ser más que el otro, dominar. No se puede aplicar cuando uno desea excelencia en virtudes, o sea, destacar en virtudes. En este caso se diría que no es un egoísta, Aristóteles dice, sino un amante de sí mismo que procura los bienes más altos y por lo tanto está cumpliendo perfectamente con su tarea en la sociedad. El deseo ilimitado de dinero tiene que ver con el desprecio de lo concreto. Schopenhauer en 1851 decía, el deseo de poseer dinero en cuanto posibilidad o disponibilidad abstracta e ilimitada desplaza el afán de poseer bienes concretos. Este carácter abstracto del deseo, que se manifiesta exactamente en deseo de poseer dinero en la mayor cantidad posible, va a ser igualmente destacado por el escritor francés André Gide, sobre todo en su libro Los alimentos terrestres de 1897, donde critica el apegamiento a las cosas materiales, pero no por ser materiales, sino por ser concretas. Y considera, claro, puede jugar a ser malinterpretado como espiritualista, que no tenía nada de esto, y considera que la venta de las cosas materiales para encontrar la liquidez, o sea, el dinero, como algo sublime. El dinero tendría la ventaja, según él, de eliminar todos los vínculos y todas las relaciones y hacer posible una vida enteramente disponible a los nuevos deseos de cada instante. Gide reflejaba así maravillosamente la mentalidad de la sociedad de mercado. Su tío, el economista neoclásico Jacques Gide, expresará de forma antológica este cambio de paradigma de la economía de mercado a la sociedad de mercado. Dice Jacques Gide, el trabajo, que en la economía de mercado se considera que era el centro, dice Jacques Gide, es pesado y solo tiene brazos. El deseo es ligero y tiene alas. En coherencia con este planteamiento, André Gide proclamará familias o sodio. Ahora es importante aquí destacar, lo cual yo creo que se puede ver que estas cosas son bastante actuales, ¿no? La eliminación de todo tipo de vínculos religiosos, familiares, históricos. Es importante, yo creo, destacar que es un punto común al capitalismo, que aquí a la altura de la exposición se puede ver claramente como un sinónimo de sociedad de mercado, y el comunismo. Yo recomiendo siempre la lectura de la primera parte del Manifiesto Comunista, porque ahí Marx hace, como luego recordará muy bien Hannah Arendt y otros, hace la alabanza máxima que se haya hecho, no del capitalismo porque no existía la palabra, pero sí del espíritu burgués, que es lo que correspondería a lo que luego se llamó capitalismo. Y Marx hace una enorme alabanza de este espíritu burgués diciendo que ha acabado con la religión, con el matrimonio y la familia, con la autoridad, con la tradición y con la fidelidad. Y dice, nosotros avanzaremos a partir de ahí. Por tanto, en contra de lo que se piensa demasiadas veces, comunismo y capitalismo no se contraponen, o mejor dicho, Marx no era anticapitalista, era poscapitalista,
porque deseaba ardientemente que estas ideas tan positivas para el ser humano, como la destrucción de la religión, de la familia, de la autoridad, de la fidelidad, de la tradición, de la autoridad, estas ideas para él tan benéficas, que ya inspiraba el espíritu burgués, se impusieran en el mundo, y solo cuando hubieran triunfado en el mundo podría avanzarse hacia el comunismo. Pero era necesario que primero esta mentalidad de la sociedad de mercado, el triunfo, por lo tanto, de todas estas ideas que desarraigan al ser humano de los demás, del entorno y de toda responsabilidad respecto al otro, se generalizaran. Por eso, pues, lo que deseaba era ese triunfo de esas ideas, y por lo tanto ahí hay un punto de conexión entre estos dos pensamientos que parecen a veces enfrentados tan drásticamente. Por eso es muy curioso destacar como el gran pensador, para mí el pensador católico quizá más simpático del siglo XX, ¿no? Gilbert K. Chesterton, dijera exactamente lo mismo que Marx en su libro La superstición del divorcio, pero para declararse radicalmente anticapitalista. Decía, soy anticapitalista porque el capitalismo ha acabado con la religión, con el matrimonio y la familia, con la autoridad, con la tradición, con la fidelidad, etc. Por lo tanto, Chesterton sí que era anticapitalista, pero Marx era simplemente poscapitalista. Bien, entonces estas ideas del desarraigo, que son propias de la sociedad de mercado, pues llevarán de acuerdo con esta primacía del deseo, a eliminar la regla de oro, que ha sido la base de la ética en todos los tiempos, ¿no? Porque lo que se pierde es el trato al otro como a sí mismo, y aumenta el número de los que van a ser considerados descartables. En la medida en que alguien no es objeto de deseo, se convierte en descartable, literalmente en indeseable. Del mismo modo, la sociedad de mercado va a pretender imponer una serie de nuevos derechos, de nuevos falsos derechos, basados en los deseos individuales, incompatibles con el respeto a los otros, especialmente a los pobres y a los vulnerables, como embriones, niños, enfermos, ancianos, refugiados, etc. Entonces se pasa aquí de la idea del bien común, donde todos eran insustituibles, a la idea del bien total llamado por los utilitaristas, que sin embargo es simplemente la mayor felicidad para el mayor número, con lo cual quiere decir que los que no pertenecen al mayor número pues son claramente descartados. La sociedad de mercado postula la total primacía del valor de cambio que posee el dinero sobre el valor de uso que poseen los utensilios y los servicios, y disuelve el problema del valor en el problema del precio. Y por ello habla impunemente del precio de las personas. Por tanto, de acuerdo con los valores que dominan en la sociedad de mercado, pues tonto sería el que se vende barato, listo el que se vende caro, y aquel que no quisiera venderse, pues se le aconsejaría la consulta de un psiquiátrico, ¿no? La hegemonía del capital como factor de producción se debe a la creencia en la posibilidad de sustitución. Decíamos que eso es una de las ideas clave de la sociedad de mercado, el que las cosas puedan ser sustituidas, por eso su amor por todo lo que sea homologable, la sustitución de tierras y de trabajo por la técnica, lo que va unido a los conceptos de capital natural y de capital humano, que son conceptos que aparentemente valoran el capital,
aparentemente valoran al ser humano y la naturaleza, pero lo que de verdad valoran es el capital, porque consideran que puede ser sustituida tanto la naturaleza como el trabajo humano por capital. No es casual que la idea de capital humano, que también esto es una idea que no es demasiado conocida, la he encontrado en uno de los grandes juristas europeos, Alain Soupiot. La idea de capital humano procede de un humanista tan reconocido como Stalin, ¿no? Pasa luego al capitalismo y es semejante a la idea de material de trabajo que utilizaba el nazismo. En el fondo, la idea clave en esta idea de que todo pueda ser sustituido la describió críticamente Heidegger en su carta sobre el humanismo. La esencia del materialismo no consiste en considerar que todo sea materia, sino en considerar que todo se reduce a material de trabajo, que todo, por lo tanto, puede ser sustituido, transformado, convertido en objeto de lucro y disuelto como realidad ontológicamente valiosa. En resumen, toda realidad, de acuerdo con la sociedad de mercado, incluido el ser humano, tiene un precio y, por lo tanto, todo es homologable, fungible, consumible, sustituible, superfluo, desechable, podríamos decir también con una frase, bizcochable y susceptible de ser mezclado. El transhumanismo, que es una consecuencia más también de la sociedad de mercado, propiciará la mezcla del ser humano con la mal llamada inteligencia artificial y el poshumanismo la mezcla con el resto de mamíferos. Bien, pasamos ahora a ver el aspecto que decíamos más relacionado con la economía de la sociedad de mercado, es decir, que es la financiarización de la economía. Esta financiarización de la economía, que es simultánea históricamente al avance de la mercantilización de la sociedad, se va a producir por los diferentes bancos a partir de esa fecha central a la que antes aludía, de 1695, en que se crea el Banco de Inglaterra. Me parece que es interesante aludir al origen de la creación del Banco de Inglaterra, porque es un acontecimiento que a mí me produce hilaridad, pero que quizá no sea esto exactamente lo que va a producir. Pero el rey Guillermo II de Orange, que por otro lado también está muy conectado con la aparición de otro tipo de movimientos secretos, ¿no? Bien, entonces Guillermo II de Orange está arruinado por su guerra con el rey Luis XIV de Francia. Entonces se encuentra con que tiene una serie de acreedores que le presionan. Y lo único que se le ocurre, muy ingeniosamente al rey, es decir, no pasa nada, vosotros vais a ser la banca y vais a crear el dinero de la nada. Es decir, el hombre está arruinado. En vez de mantener la soberanía monetaria, ¿no?, como le exigiría, yo creo, el sentido común, no, ahora los acreedores son los que van a crear el dinero de la nada y ahí estamos, ¿no?, ahí seguimos. Entonces, esta creación de dinero de la nada indefinidamente por los bancos centrales se va a generalizar sobre todo a partir de la fatídica fecha del 15 de agosto del 71, en que Richard Nixon decide incumplir, porque también es otro arruinado, también está arruinado también por la guerra de Irak, perdón, por la guerra de Vietnam, está arruinado, y entonces decide no cumplir con los acuerdos de Bretton Woods, que habían ordenado la economía después de la Segunda Guerra Mundial y que obligaban a la conversión de cada $35 por una onza de oro, es decir, que se podían crear dólares en la medida en que hubiera un oro que respondía
Lo cual no me parece lo más importante, que sea el oro el que responda. Lo más importante es que el dinero no se pueda crear indefinidamente sin referente, sin referencia a la realidad, sin referencia a la riqueza real, como decía magistralmente los economistas de la escuela franciscana. Pues esto, a partir del 15 de agosto del 71, se puede crear dinero indefinidamente sin referentes a la riqueza real por parte de la banca norteamericana, por la Reserva Federal. Pero este movimiento, bueno, de esta forma, pues ocurre que si en 1980 los activos financieros coincidían con el PIB mundial, en 2013 eran ya 7 veces mayor y han seguido creciendo. Pero también el dinero se crea de un modo nuevo por los bancos comerciales, porque desde 1855, también en Inglaterra, se suprime la idea de que el coeficiente de caja deba ser del 100%, por lo tanto, que los bancos deban conservar los depósitos al 100%. Luego, bueno, entonces, ¿cómo prestan? Bueno, prestan con otro tipo de elementos financieros. Pero a partir de este momento, el dinero y la deuda se identifican. Por lo tanto, las deudas se vuelven a partir de ahora impagables, porque en realidad el dinero, los bancos comerciales lo crean al dar un préstamo. El banco no tiene el dinero, pero en realidad se basa en los créditos anteriores concedidos para seguir prestando dinero. Y entonces, por lo tanto, el dinero aparece como deuda, porque se crea en el momento que se conceden préstamos. Bueno, por lo tanto, eso hace que hoy día pues la deuda mundial supere 3 veces el PIB mundial. Pero también se crea dinero de la nada, también se crea dinero sin referentes por parte de los bancos de inversión, con la especulación del mercado secundario en operaciones que se producen en nanosegundo, ¿no? Por su especial peligrosidad, yo creo que cabe destacar la especulación con la deuda soberana, cuando se ha hablado por parte de los defensores del Brexit de que Europa les robaba. Pues es muy curioso, porque en realidad se podría posiblemente invertir, porque eran ellos desde la City los que estaban conspirando con los CDS contra los bonos de los estados, por ellos llamados PIGS, del sur de Europa, ¿no? Entonces, por lo tanto, también aquí se crea un dinero ficticio, un dinero sin base real, que contribuye, pues efectivamente, al desconcierto, ya que las deudas, como debe ser, no puedan ser pagadas. Sin embargo, ahora, porque se han convertido en algo que se identifica con el propio dinero. Bueno, por tanto, por un lado se amplían considerablemente las finanzas en relación con la riqueza real, y por otro lado se desregulan. Bueno, aquí pues efectivamente aparece el principio del demasiado grande para caer, que ha servido para rescatar a los bancos grandes que no podían caer, y al mismo tiempo, pues este desconcierto, digamos, que produce la sociedad de mercado, va unido al hecho de que se quiere compensar en el espacio lo que se ha perdido en el tiempo, en el sentido que el tiempo de la sociedad de mercado es el tiempo instantáneo, donde no hay duración ninguna. Entonces esto se quiere compensar con lo global. Entonces esta compensación con lo global pues lleva a los peligros de la economía de escala. Para mí ha resultado entrañable, la verdad, el incidente en el canal de Suez del barco Ever Given. Me ha parecido entrañable el incidente, porque pone de relieve
hasta dónde llega la falta de sentido común, la falta de cordura del momento actual. Porque claro, con un barco que tenía 400 metros de largo y 60 metros de ancho, se colocó mal y bloqueó el canal de Suez durante 10 días. Bueno, pues yo creo que esto debería llevar a los que alertan, los que subrayan la idea del mejor cuanto más grande, que vaya, que pueden pensárselo 2 veces, porque posiblemente no acierten, ¿no? Luego, esta economía de la escala tiene también el enorme peligro de la tendencia a los monopolios, que especialmente graves me parece que son en el sector tecnológico, en lo que cubren las siglas GAF, Google, Amazon, Facebook. Son especialmente peligrosas porque al mismo tiempo que incrementan el desempleo, imponen su modo de ver el mundo, que en el caso de Google es manifiesto. Es la ideología del transhumanismo, que tiene su sede principal en la Universidad de Google, la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley. Bien, pasamos ya finalmente a la tercera parte, que sería la de la recuperación de la cordura, la recuperación de la economía de mercado frente a la sociedad de mercado. Yo ahí creo que se puede destacar, porque me parece bastante emblemática, una escuela, aunque hay más, que es la escuela ordoliberal o la escuela de Friburgo, el Friburgo alemán, que en realidad fue aquella a la que se le debe en gran medida el milagro alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, que contaran las ayudas americanas y otras muchas cosas, pero evidentemente fue también competencia de esta escuela, y también es el origen de la economía social de mercado. Bien, el principal acierto de esta escuela es su insistencia en la primacía del derecho, la exigencia de regulación de la economía frente al orden espontáneo en que insistían los neoliberales. Por tanto, importante distinguir liberalismos. El ordoliberalismo me parece una posición sumamente sensata. Los otros neoliberales no me lo parecen tanto, porque hablan de que no hay fines ni intenciones, que todo es el resultado de la evolución, lo que les convierte en herederos del socialdarwinismo. Para el ordoliberalismo solo es posible la idea, quizá una de las ideas más importantes del ordoliberalismo. Solo es posible una economía de mercado en una sociedad no mercantilizada, en la que gocen de reconocimiento virtudes como la sobriedad, la lealtad, la solidaridad. Por tanto, el derecho debe garantizar una economía en la que la responsabilidad de los agentes económicos sea igual para todos, no exista ningún privilegio en favor de los más grandes. Por otro lado, yo creo que también es importante su insistencia en la importancia de la pequeña empresa, que es la que, como sabemos, crea fundamentalmente el empleo, y son sumamente explícitos en su rechazo del capitalismo. El capitalismo, dicen, no es otra cosa que aquella forma escoriada y corrupta que la economía de mercado ha revestido desgraciadamente en los últimos años, convirtiéndose en sociedad de mercado. Dice, auténtica economía de mercado y organización de la competencia es lo que nunca ha sido el capitalismo. Bueno, y por otro lado, pues se centran en la idea de la necesidad de luchar contra los monopolios. Bien, podríamos decir que la necesidad de recuperación de esta economía de mercado y de esta superación de la sociedad de mercado también se puede ver en dos aspectos. Por un lado, el más económico, y por otro lado, el más cultural. En el aspecto económico, Dani Rodrik, uno de los grandes economistas actuales, en su libro La paradoja de la globalización, afirma que si queremos mantener la democracia y el Estado social, no es posible seguir con la globalización financiera. Considera que hemos ido demasiado lejos y que es necesario recuperar Bretton Woods para frenar los capitales golondrina, los capitales que entran en un país, especulan, sacan todo el beneficio posible y se largan.
Entonces se podría decir que hay razones de un cierto optimismo para considerar que esta idea de dominar las finanzas y que ponerlas al servicio de la economía real, pues puedan triunfar. Hay que decir en este sentido que el ímpetu desregulador de la economía y de las finanzas es algo que ha sido una cierta excepción en la historia. Se debe fundamentalmente a la escuela neoclásica que dominó las décadas de 1870 a 1929, provocando el crack del 29, y de 1970 al presente, provocando también el crack del 2008. Pero que la idea de regulación de la economía y de sujetar las finanzas a la economía, pues ha sido la directriz fundamental de la mayor parte de las escuelas. Por otro lado, hay que decir que las consecuencias más negativas de la especulación en el campo económico y de las crisis recientes las han experimentado los países como los países anglosajones, poco entusiastas con este control o regulación de las finanzas, mientras que, por el contrario, han avanzado económicamente países que exigían esta regulación, como pueden ser China, la India, Brasil, Rusia, Sudáfrica o Corea del Sur. El Tratado de Roma de 1975 consideraba que lo fundamental de la Unión Europea era la reconciliación, la paz y la unión política, y trataba de los flujos de capitales como a ciudadanos de segunda categoría. Esto hizo que la Unión Europea mantuviera rígidos los movimientos de capital, y esto corresponde a la época más gloriosa reciente de la economía de mercado, los llamados 30 gloriosos de la economía de mercado, que van de 1945 a 1971. Es verdad que el Tratado de Maastricht y el de Lisboa supusieron un retroceso al negar la soberanía monetaria y dejar a los Estados a merced de los créditos de los bancos. Pero la tendencia actual del Banco Central Europeo, coincidente con los recientes acuerdos del G7 en Londres, estiman hacer frente a los grandes monopolios y en luchar contra los refugios fiscales. Por otro lado, el mismo Fondo Monetario Internacional, en sendos informes de 2010 y de 2012, ha insistido en la necesidad de controlar los movimientos de capital. En el primero de ellos se ponía de relieve cómo la desregulación de las finanzas había producido 124 crisis bancarias, 208 crisis monetarias, 60 crisis de deuda soberana. En el segundo, titulado El Plan de Chicago revisado, proponía exigir a los bancos la reserva de caja del 100% de los depósitos, lo que impediría la justificación del demasiado grande para caer. Por otro lado, en el ámbito cultural, ya voy concluyendo, en el ámbito cultural es importante subrayar las limitaciones del dinero frente a la economía, frente a la sociedad de mercado. La creencia neoclásica en la total sustitución de naturaleza y de trabajo por técnica asociada al capital va unida a la creencia en la abundancia ilimitada de los recursos, como decía antes, y se encuentra con la no renovación de los recursos naturales y la no reciclabilidad de los residuos. Esta es una de las tesis fundamentales de la economía ecológica, que recupera las tesis fisiócrata del valor de la naturaleza como valor prioritario. Para ello deberíamos ser cautelosos a la hora de usar el término capital para el medio ambiente, porque en teoría económica capital significa un fondo de dinero que puede circular o un stock de bienes reproducibles, y ninguna de esas propiedades cuadra con el medio ambiente. La idea de crecimiento pues debe ser vista como algo relacionado con el crecimiento natural, por lo tanto
La idea de crecer indefinidamente es una cosa lo más contraria al sentido común y a la lógica que pueda darse, como si pretendiéramos nosotros seguir creciendo indefinidamente después de los 18 años, ¿no? La única idea, yo creo, sensata de crecimiento es la del aumento de la productividad por hora trabajada. Esto sí, que es importante. Pero esta deriva directamente del desarrollo personal del trabajador. Si el trabajador está satisfecho en su trabajo, pues lo normal es que produzca mucho mejor que si está insatisfecho. A mayor sueldo, por lo tanto, como parece que haya recordado ahora el presidente norteamericano, a mayor sueldo, mayor productividad. Para evitar, por otro lado, la exclusión a la que lleva la sociedad de mercado de los que no entran en esa idea del mayor bien, del mayor número, y consideran, por tanto, a algunas personas como superfluas o descartables, es necesario conceder la primacía a lo dado sobre lo construido. En efecto, si domina lo construido, el me gusta que impone Facebook y su cretinización creciente, se impone el control de calidad y la exclusión del defectuoso. Por el contrario, si se reconoce la realidad como regalo, la actitud del asombro agradecido, del que hablaba también genialmente Chesterton y que ha recordado en un libro reciente don Mariano Faccio, Contracorriente hacia la libertad, se hace posible la acogida de los otros, independientemente del grado de vulnerabilidad que presenten. Como decía Gabriel Marcel, la calidad sagrada del ser humano aparece con más claridad cuando nos acercamos al ser humano en su desnudez y en su debilidad, tal como lo encontramos en el niño, el anciano, el pobre. Solo desde esta perspectiva realista se podría eliminar la esclavitud voluntaria en la que estamos inmersos las personas actualmente al entregar nuestra dignidad, al entregar consciente o inconscientemente lo mejor de nosotros mismos, nuestra intimidad, nuestro tiempo, nuestra atención a los monopolios tecnológicos, como los antes citados, ayudando a estos a consolidar su hegemonía e imponer su programa transhumanista. Para acabar con la esclavitud voluntaria es necesario que abandonemos la idolatría del dinero, ya que si absolutizamos lo que solo es relativo, acabaremos siendo forzosamente sus esclavos. Muchas gracias. Bueno, ahora entramos en el debate. Aquí tengo un micrófono para si alguno quiere hacer alguna observación, alguna pregunta, alguna cuestión sobre lo expuesto por nuestro invitado en el día de hoy. ¿Hay alguien que quisiera? Sí, muy bien. Este micrófono me parece que funciona bastante bien. Sí. Vale, perfecto. Una pregunta. Por como has dicho al principio y lo que has dicho, supongo que no nos encontramos actualmente en que si nos encontramos en un tipo de sociedad es una de mercado, que no es una economía de mercado como bien dices. Es decir, actualmente viviríamos en una sociedad de mercado o en una economía de mercado. Efectivamente, yo creo que es claro que vivimos en una sociedad de mercado. Exacto. El problema es que yo creo que los aquí presentes, por ejemplo, y supongo que bastantes más fuera, pues yo creo que tratamos de resistir contra ello. Pero está claro que hoy día el dinero goza de un reconocimiento universal, de acuerdo con lo que en la Edad de Oro español decía Quevedo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Bueno, pues ese poder se ha incrementado con el transcurso de los años por la idea de que el dinero puede sustituirlo todo, puede comprarlo todo, y yo creo que efectivamente vivimos una sociedad de mercado también porque se da esta idea de
demasiado grande para caer. Por lo tanto, si alguien representa un banco y es grande, el pobre contribuyente pagará cuidadosamente su rescate para que no peligre el sistema, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que vivimos en una sociedad de mercado. Lo que ocurre es que podemos y debemos luchar contra ella, y por lo tanto debemos luchar pues porque recuperar una sociedad no mercantilizada donde las virtudes como la sobriedad, la solidaridad, la fidelidad a la palabra dada, la honestidad, el no mentir, ¿no? El no mentir, pues se vean como valores, ¿no? Se vean como valores, ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos, yo creo, de esperanza de que las cosas puedan cambiar o estén ya cambiando. A mí me parece, por ejemplo, los acuerdos del G7 me han parecido bastante positivos en Londres. Bueno, yo creo que, por otro lado, hay una serie de escuelas alternativas a la neoclásica, que es, en mi opinión, la responsable de las crisis del 29, del 2008, etcétera, que son, por un lado he dicho, el ordoliberalismo, pero también por supuesto, pues, la escuela cívica, la escuela del bien común, la escuela ecológica, la socioeconomía. Hay un montón de escuelas alternativas a la hegemónica. Es verdad que los premios Nobel de Economía, con rarísimas excepciones, van todos a la escuela hegemónica, esto es verdad, pero también es posible que esto cambie, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es necesario luchar porque esta sociedad de mercado lleva consigo el envilecimiento social, la marginación y la autodestrucción, porque en el fondo el transhumanismo conduce eso, a considerar que la especie humana está anticuada y que debe ser superada, ¿no? Por su combinación con la robótica, con la llamada inteligencia artificial, etc. Entonces, claro, es el ser humano el que está en peligro, si no se frena esta deriva de la sociedad de mercado, que es también de la sociedad tecnológica. La tecnología es una maravilla, pero hoy día hay una idolatría de la tecnología y del dinero. Entonces, claro, solo hay un absoluto, que es Dios. Entonces, cuando absolutizamos la tecnología, cuando absolutizamos el dinero, nos estamos esclavizando a ellos, o sea, nos estamos esclavizando. Y eso, por desgracia, es el ambiente que domina en gran medida el presente. Porque ya digo, ahí también se pueden aliar perfectamente posiciones que vienen del capitalismo más declarado como del marxismo. Porque, insisto, el marxismo está encantado. Claro, eso yo creo que lo podemos confirmar, ¿no? Porque confirmar con determinada izquierda, pues que evidentemente está por la total carencia de vínculos, por la total carencia de respeto a la vida de los más débiles. Bueno, entonces yo creo que es que hay un acuerdo, hay una coincidencia de falta de principios entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? O sea, y yo creo que esto es lo que está deteriorando la sociedad actual, que en el fondo, pues, no sé, ¿quién sirve mejor los intereses de Silicon Valley? Pues yo creo que los sirven muy bien, ciertos representantes de la izquierda los sirven extraordinariamente bien, ¿no? Yo creo. Entonces yo creo que vivimos una sociedad de mercado, pero podemos y debemos recuperar la economía de mercado, que solo es posible en una sociedad no mercantilizada, ¿no? Y yo creo que ahí nos jugamos en la historia, ¿no? Yo creo.
historia humana. ¿Y usted cree que sinceramente vayamos a alcanzar alguna vez en la economía de mercado o lo ve como algo muy difícil de alcanzar? Porque es que yo oigo, es que entre mis grandes cualidades está la de ser bastante sordo. Me la quito. Que si cree usted sinceramente si vamos a alcanzar alguna vez la economía de mercado y vamos a salir de la sociedad de mercado o si ya estamos medio condenados. Yo creo que se puede cambiar, que se puede y se debe cambiar la tendencia actual, ¿no? Se puede y se debe cambiar. Yo creo que es importante, pues es por un lado la responsabilidad personal, luego la responsabilidad de grupo, pero en primer lugar la responsabilidad personal, el que uno en su vida no valore lo más importante, el dinero, ni la tecnología, ni cambiar de aparatos todos los meses. Bueno, entonces yo creo que, y luego que reflexione acerca de lo que da sentido a la vida, ¿no? Lo que da sentido a la vida no lo da ni el capital ni la tecnología, ¿no? Lo da la apertura del ser humano a lo real, y a partir de la apertura del ser humano a lo real, el encuentro con su dimensión de dependencia respecto al creador, ¿no? Entonces yo creo que la apertura al sentido. Yo creo que lo que hay hoy día, sobre todo, es una especie de gran confabulación contra la realidad de la creación, contra la creación. Algo que ya advirtió muy bien Benedicto XVI en diferentes escritos, y luego Papa Francisco pues, ha insistido mucho, ¿no? Yo creo que, aunque se hable por un lado se puede hablar de ecología, pero es en muchos casos una ecología que es naturalismo, que es pérdida de la dignidad humana y que no conecta con la idea del necesario respeto a la globalidad de la creación, porque la idea central de la sociedad de mercado es que la naturaleza puede ser sustituida perfectamente por la tecnología. Entonces, claro, si puede ser sustituida, ¿por qué tenemos que esforzarnos mucho en cuidarla, ¿no? Y en conservarla y en respetarla, ¿no? La idea de sustitución es una idea capital, la de luchar contra la idea de que se pueda sustituir al ser humano, el trabajo humano, al ser humano y a la naturaleza, que deben ambos, cada uno en su nivel, deben ser vistos como realidades valiosas en sí mismas y por lo tanto insustituibles, ¿no? Entonces yo creo que también el problema del presente es el olvido en el fondo de la realidad. Yo creo que la sociedad de mercado también es otro modo, dicho en otros términos, de vivir bajo el principio del placer, ¿no? Y de vivir bajo Matrix, ¿no? En realidad estamos más viviendo bajo Matrix de lo que creemos que es pensar. Entonces, el problema es el respeto a la realidad, la apertura a la realidad, y que nos importe solo lo que sea real, lo que sea real. La gravedad de la sociedad de mercado, de la financiarización de la economía, es que son modos de desligar al hombre de lo real, fuera de la realidad. ¿Qué no puede importar? Bueno, la ficción nos puede interesar, pero como modo también de comprender mejor la misma realidad. Pero vivimos en gran medida no solo, se ha dicho, con burbujas, no, pero en burbujas, por supuesto, inmobiliarias de todo tipo, pero el problema es que vivimos sobre todo una burbuja de pensamiento, porque una de las ideas de los transhumanistas, la muerte es un invento de la Iglesia prácticamente, eso que la gente se muera. A partir de ahora se va a considerar que morirán el que se empeñe en morir le dejaremos tranquilo, pero nosotros lo tenemos resuelto con copiar las sinapsis cerebrales en el disco duro de un ordenador. Se pueden hacer aparte varias copias, con lo cual uno puede llevar varias copias de su cerebro y tal. Garantiza ya la inmortalidad, porque vivimos en un mundo en el cual el conocimiento se reduce a información.
cuando el conocimiento es sobre todo experiencia, búsqueda del sentido, reflexión, diálogo, comunicación. Y entonces hoy día se piensa que solo hay información. Entonces, es decir, ¿mi cerebro qué es? Solo es información. Se copia, ya está, y hago varias copias además, bien custodiadas y tal, yo estoy garantizado. Ya no temo a la muerte para nada. Claro, este tipo de estupideces hoy día gozan de bastante prestigio, porque son unas ideas centrales del transhumanismo. Y la muerte, eso está superado, tecnológicamente está superado. Entonces, yo creo que es necesario que recuperemos, por eso me ha parecido tan importante la idea del profesor Mas Ferrer de ocuparse del sentido común, porque es que evidentemente estamos totalmente fuera del sentido común. Por eso autores que insisten en el sentido común, como Chesterton, pues deben ser leídos con carácter obligatorio, ¿no? Porque evidentemente lo más importante es no perder de vista la realidad, Entonces, posible, claro que es posible. Es deseable, posible y debemos conseguirlo. ¿Y hay algún país que esté cerca o que se acerque por lo menos un poco a la idea de economía de mercado? ¿Algún país que se acerque a la idea de economía de mercado en el mundo? ¿Hay algún país que podría tener como una? Así modélico. O que por lo menos lo esté intentando acercarse. Un país que... Bueno, no sé. No lo sé, a mí con todo, Alemania me parece uno de los países más serios. Y ahora vamos a ver qué pasa después que se vaya la señora Merkel. Pero yo, mi única corrección al planteamiento alemán de la Unión Europea, en eso coincido con un gran economista ecologista que es Schumacher, es que es necesario, evidentemente, controlar el déficit y pagar las deudas. Claro. El problema es que se puedan pagar, claro, pero eso, la estructura debe posibilitar que las deudas se puedan pagar. Pero es necesario corregir el déficit, pero es también necesario corregir el superávit. Y claro, lo que no podemos es que los países del sur tengamos que controlar nuestro déficit, pero los que tienen superávit no lo controlen. Para que una unidad económica funcione, una organización económica funcione, los socios deben ser solidarios y por lo tanto es más fácil corregir el superávit porque se consigue pues comprando productos de los países que tengan déficit, ¿no? Entonces, ese sí que me parece que es el único punto que yo corregiría al propio ordoliberalismo alemán, muy preocupado con la idea de suprimir el déficit, pero que también es necesario suprimir el superávit, porque de lo que se trata es de que haya solidaridad, ¿no? Pero vaya, me parece que históricamente es un país en el cual, mientras ha sido un país dedicado a la producción, mientras que los anglosajones, desde la creación del Banco de Inglaterra, les ha gustado mucho la especulación, ¿no? O sea, entonces yo creo que en Centro Europa se ha guiado mucho la economía centroeuropea, pues se ha guiado mucho por la idea de la producción, ¿no? Entonces, producir me parece una cosa sumamente sana, ¿no? Y no especular, ¿no? Pero, bueno, hoy día ya está todo sumamente revuelto. Yo creo que lo que hay que buscar, lo que está claro es que hay que buscar referentes en la historia del pensamiento ético y del pensamiento económico, desde luego tanto pues, la escuela franciscana como la doctrina social de la Iglesia, pues en mi opinión suponen, bueno, que tiene mucho que ver con el ordoliberalismo, con otras escuelas, ¿no? La escuela del bien común, la socioeconomía, etcétera. Todas estas escuelas lo que vienen a destacar es que el ser humano, la persona, trasciende, por lo tanto es el principio fundamental de la economía, como decía Schumacher también en su subtítulo muy agudamente,
una economía como si el hombre contara para algo. Pues eso es lo que debemos construir, una economía y una sociedad donde el hombre sirva para algo, sea el centro de las actividades y por lo tanto, pues que no pensemos que el ser humano puede ser desplazado, eliminado, aunque el mundo pues vaya hoy en gran medida por esa tendencia que el ser humano puede ser desplazado por la tecnología, ¿no? Pero debemos luchar contra ello y considerar que el trabajo humano pues es la cosa más importante que hay que defender en el mundo, ¿no? Buenas, yo quería preguntarle acerca de cómo es posible que la desregulación cause monopolios económicos, si por ejemplo la regulación también los causa. Por ejemplo, la creación del Banco Central, la creación del Banco de Inglaterra, es una creación legal, o sea, es una reglamentación que hace el rey para dar un monopolio, para dar una prebenda. Entonces, ¿cómo es posible que la desregulación también cause monopolios, si los causa como los causa, si toda regulación es buena, si debemos evitar regulaciones que causan monopolios? ¿Cómo es esto? La regulación debe ser una regulación para proteger la competencia. Desde ese punto de vista, a mí la persona que yo más admiro en la Unión Europea es la comisaria para la competencia. Es una liberal, me parece que es finlandés, no recuerdo ahora el país, que se llama Verstager, y que entonces esta tiene muy claro que es necesario luchar contra la concentración de poder, contra los monopolios. Quiere trocear Google, Amazon, Facebook y tal, lo que es muy difícil que se lo permitan, pero quiero decir que la regulación debe ser una regulación para hacer posible la competencia, no para eliminar la competencia. Debe ser una regulación que proteja la competencia. Es que en muchos casos... Sí. En muchos casos yo me he encontrado una defensa de frontal de la regulación y claro, también creo que hay que ver exactamente cómo es la regulación, porque hay regulaciones que efectivamente lo que hace es blindar un oligopolio o un monopolio. Claro, tiene que ser, ya digo, lo que insisten los ordoliberales es una regulación que proteja al máximo, pues, bueno, que proteja la propiedad privada. Es que, en realidad, el capitalismo, históricamente, lo que negó es la propiedad privada, ¿no? Negó la propiedad privada por la teoría de la acumulación. Y en ese sentido, capitalismo y comunismo, como pone de relieve eso Chesterton, Hannah Arendt y tantísimos otros autores, hay un continuo perfecto. Pero claro, la defensa a la propiedad privada es algo importantísimo de defender, porque sin el, decía un autor italiano, senza il mio non c'è l'io, si no tengo algo propio tampoco puedo construir personalmente nada, ¿no? Entonces es sumamente importante la defensa de la propiedad privada, la defensa de la empresa en la que insistía tantísimo, ¿no?, la escuela franciscana, de la libertad, por lo tanto, y la lucha contra los monopolios. Claro, el derecho debe luchar contra los monopolios, no debe protegerlos, claro. Entonces, claro, que el derecho también, que tiene tantísima importancia, pero también, por desgracia, el derecho se puede degradar, se puede prostituir, se puede instrumentalizar negativamente, ¿no? Por eso yo creo que la defensa de la competencia, es que yo creo por eso una de las razones por las que es difícil decir que hoy vivimos una verdadera economía de mercado, es que la competencia es cada vez menor, ¿no? Porque cada vez más los grandes se ponen a los pequeños, ¿no? Por eso defender la pequeña y mediana empresa, pues me parece que es lo más importante que se puede hacer en un país, ¿no? Y no hundirlos con impuestos y con módulos y con historias. Porque claro, ya digo, lo que es común al capitalismo, ya al marxismo, que sigue existiendo, por desgracia, en nuestro país muy especialmente, lo que es común es el desprecio a lo pequeño. El desprecio a lo pequeño.
Entonces los pobres autónomos, las pobres empresas pequeñas y tal, pues están absolutamente hundidos. Pero claro, si lo que se quiere es ir a Venezuela, pues hace un gran camino, ¿no? Eliminando a los pequeños, ¿no? La competencia. Y después, yo algo que no acabo de entender, y no es porque se haya usted explicado mal, yo creo que es porque necesita un poco de reflexión por mi parte, es lo que hay de malo en la financiarización de la economía. Esto que ha dicho usted de que, pues por ejemplo, el PIB, los activos financieros que se mueven en el mundo sean 7 veces el PIB mundial, ¿no? Esto... El problema es que las finanzas son un instrumento. En realidad yo creo que todo lo dijo Aristóteles. Las finanzas son, claro, si siguiera Aristóteles no habría crisis económicas. Ya resuelto todo. Las finanzas es lo que Aristóteles llama la crematística. No es que sea malo, pero que tiene que tener un carácter de instrumento al servicio de la economía. Claro, el problema es que hoy día las bolsas sirven para capitalizar a las empresas. Y las bolsas aparte son el lado más benéfico de las finanzas. Luego está todo el tema, ¿no?, de la banca en la sombra, de toda la economía oculta, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que sirven para capitalizar las empresas, en realidad tienen mucho de autorreferencialidad, y por lo tanto se sirven a sí mismas. Por lo tanto, las finanzas no es que sean malas, pero las finanzas tienen que servir a la economía real. Y por eso también su volumen no debe exceder el de la economía real, porque entonces el dinero se convierte en un fetiche absurdo. O sea, hay alguna economista española que ha dicho algo que me parecía muy sensato, que es que ¿por qué no son los empresarios los que crean el dinero? A ver, puede haber un empresario que tenga un proyecto importante de empresa, que haya pensado en la gente, en cómo se puede trabajar, que haya pensado, pero le falta la financiación. Entonces, vamos a ver, esto que no tiene sentido, porque la riqueza la crean las empresas. Entonces, la riqueza real es lo que importa. El dinero es solo una representación, no me gusta la palabra simbólica para el dinero porque me parece demasiado elevada. La representación formal de la riqueza es el dinero, la representación formal. Pero entonces, si alguien crea riqueza real, no puede crear, hoy día, que es el dinero, una simple anotación contable. No es nada, es una irrelevancia. Desde el punto de vista ontológico, digamos, filosófico, es una irrelevancia, es la nada. Por eso en gran medida estamos en el nihilismo, porque en realidad adoramos a la nada, porque el dinero es en cierta medida la nada. Pero si no responde a la riqueza, que eso yo ya no digo que sea la nada, si no responde a la riqueza real, que es una cosa muy importante a crear entre todos, si no responde a esa riqueza real, ¿el dinero qué es? Una cosa fantasmagórica, ¿no? Por tanto, son dos formas de reduccionismo por esos semejantes. En la sociedad de mercado se confunde el todo de la sociedad con la parte que es el mercado, que es muy importante, pero es una parte de la sociedad, no es el todo. En la financiarización de la economía se confunde la parte que son las finanzas con el todo que es la economía. No, las finanzas están subordinadas a la economía, porque deben servir para crear riqueza real. Y de hecho yo creo que hoy día tienen en buena medida una dimensión puramente especulativa, ¿no? Yo creo que si por ejemplo, se considera acabar con los paraísos fiscales, no habría que pagar impuestos. Bajar impuestos, claro, me parece una medida sensatísima. Pero es que en realidad, si se agarran los paraísos fiscales, no habría que pagar impuestos, porque es que el dinero que desaparece en los paraísos fiscales es una cosa tan gigantesca que con que eso se controlara, podríamos no pagar impuestos. Entonces yo creo que eso, las finanzas son un instrumento importante, pero son un instrumento. Lo que no puede ser es que adoremos al instrumento, ¿no?
por eso, porque tienen un carácter, las finanzas deben servir, ¿no? Deben servir y no dominar, ¿no? Entonces hoy día dominan, en realidad prácticamente identificadas con la tecnología, porque cuáles son a su vez, es fácil decir, cuáles son las empresas que en bolsa cotizan al máximo. Google, Amazon, Facebook, o sea que otra vez nos encontramos que hay una coincidencia entre la tecnología y el capital. Claro. Entonces eso es lo que hay que poner al servicio de la sociedad. Y luego además, sobre todo uno cuando, bueno, esta gente, pues no sé, el señor de Facebook, ¿no? Siempre intento decirlo en castellano irónicamente, Zuckerberg. Bueno, este tipo es el responsable de que un insensato tan grande como Harari venda los libros por centenares de miles. Harari, que es un tipo que ha escrito un libro como Homo Deus, donde dice, entre otras estupideces, pero vende los libros por centenares de miles, porque los recomienda Zuckerberg. Centenares de miles. Entonces Harari dice estupideces como que la idea del Homo sapiens está superada, porque en realidad ahora ni hay hambrunas, ni hay guerras, o sea, los jinetes del apocalipsis según Harari han desaparecido, ni hay pestes. Entonces el tipo escribe el libro antes del virus, del coronavirus. Pues bien, no ha pedido perdón a nadie, sigue vendiendo libros, supongo. Y entonces el tipo lo único que ha dicho, sí que ahí puedo estar yo de acuerdo. Hombre, que lo del coronavirus no se utilice para que se imponga el modelo chino. El modelo chino de que claro, se acaba con el coronavirus porque no respira nadie, ¿no? Entonces ahí está todo el mundo controlado por las cabezas. Claro, que no se imponga el modelo chino contra el liberalismo político, contra la reducción de las libertades, de acuerdo, pero no tienes nada de lo que arrepentirte después de decir la majadería de que ya no hay guerras, ni hambrunas, ni pestes. Bueno, pues esto la responsabilidad es de intelectuales tan prestigiosos como el señor Zuckerberg, ¿no? Que lo recomienda y así vende libros por centenares de miles. Buenas, a mí me gustaría preguntar la cuestión de la teoría evolucionista, porque como ha comentado, actualmente nuestra sociedad, ¿no? Digamos que la sociedad de mercado se basa en la satisfacción de los deseos individuales y por otra parte en el escepticismo que llena la sociedad. Entonces mi pregunta es si no cree que combatiendo la idea evolucionista, como planteó Darwin, no podríamos recuperar más fácilmente la economía de mercado, es decir, ¿no? que el ser humano tenga un creador, es una esencia, no seamos fruto del azar. Gracias. Ya, no, importante tema. Bueno, yo creo que ahí es la distinción entre un evolucionismo radical que elimine la idea de creación, que claro, efectivamente pues ha tenido muchísima influencia y yo creo que es responsable en gran medida, pues claro, de esta pérdida de lo más elevado, ¿no? Entonces tendemos a juzgar todo por lo que está más, bueno, por lo inferior, ¿no? Juzgar lo superior por lo inferior, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir ese evolucionismo radical, que en realidad yo creo que más que del propio Darwin es de Spencer, que es, a ver, los más peligrosos yo creo que generalmente no son los científicos, sino los ideólogos, porque los científicos que sean verdaderamente tales son gente con conciencia de los límites. Entonces, en cambio, el ideólogo adulador del científico, ese es el peor. Entonces yo creo que Darwin, bueno, cosas discutibles, etcétera, pero se mantuvo dentro de ciertos límites. Entonces yo creo que el que ya quiere hacer una filosofía del evolucionismo es Spencer, ¿no? Que se convierte como en el pelota, podríamos decir así, de Darwin, y ya lo eleva al gran filósofo de la historia, y todo ahí se explica todo
todo lo que puede pensar el hombre se explica desde la evolución, etcétera, que no era, claro, el planteamiento propio de Darwin, ¿no? Pero, claro, lo peor es luego esta extensión de los planteamientos social darwinistas al ámbito de la convivencia, porque entonces se convierte en la lucha por la vida o en el criterio, olvidando pues también la cooperación, la solidaridad, la buena fe, etc. Pero yo creo que eso hay dos tipos de evolucionismo. Yo recuerdo, ahora no recordaré el nombre, pero me resultaba un tipo simpático que era evolucionista, pero era cristiano, y entonces en la lista de autores, aparecía Dios, en la lista de autores, como autor principal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que el evolucionismo radical, pues claro, bueno, en el fondo está en la línea del poshumanismo que quiere hacernos solo animales, o sea, que tiene que ver también con el postestructuralismo, con el pensamiento de Foucault, del pensamiento de una serie de escritores sumamente influyentes y disolventes totalmente de la idea de dignidad humana, ¿no? Entonces el evolucionismo radical, pues claro, es desde luego peligrosísimo. Ahora, si se admite la evolución junto a la idea de creación como algo que puede explicar pues determinados fenómenos, sobre todo en el ámbito, yo creo, más de la microbiología quizá que de la macrobiología, pues bueno, insisto, el problema es que no hacer del evolucionismo una filosofía, porque entonces es negativísima, porque es atea, depredadora de lo más espiritual, de lo más elevado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, conduce pues al inhumanismo o al poshumanismo. Yo en ese sentido distingo eso: transhumanismo, los que quieren la unión, sobre todo con la inteligencia mal llamada inteligencia artificial, y los poshumanistas que quieren la unión con los mamíferos y ven grandes avances por ahí, porque eliminaríamos la idea de culpa, ¿no? Eliminaríamos la idea de responsabilidad, ¿no? Y seríamos animales tranquilos, ¿no? Tranquilos en nuestra zoología, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por la charla. Me ha gustado mucho. Y muchas gracias por la esperanza que nos transmites. Ojalá... Quítate la máscara, Sí. es que estoy sordo de todas, a pesar de los audífonos. Sí. No lo oyen, sí. Que muchas gracias por la charla y muchas gracias por la esperanza que nos transmites. Ojalá el día de mañana esta esperanza en los valores del ser humano se cumplan. No sé si tú y yo lo veremos, no lo sé, pero bueno, ojalá en esa línea tenemos que ir. Sí, yo creo que Sí. esto es autodestructivo. Lo que hoy día está Sí. dominando el mundo es autodestructivo. Por lo tanto, no acabará bien, como se ha dicho en la Cámara, ¿no? También a otro nivel más cercano. No acabará bien, ¿no? Pues esta demencia, ¿no? Porque por eso lo importante de reflexionar sobre el sentido común, esta demencia que domina hoy día el mundo, y muy concretamente también el mundo español, pues yo creo que todo esto tiene poco recorrido. Sí. La cordura, Chesterton, que para estos temas hay que citarlo siempre, decía, quitad lo natural, volverá al galope. Bueno, quizá al galope quizá no, pero desde luego volverá paulatinamente. Entonces yo creo que estamos en esa dimensión de insania mental que domina el mundo actual, pero a la que es demasiado fácil verle sus monstruosidades, ¿no? La muerte, no me preocupa porque aquí llevo yo en el bolsillo, copiado mi cerebro, ya estoy tranquilo. Majaderías semejantes a estas, pues yo creo que
se pueden ver como que ya está bien la broma, ¿no? Es decir, acabemos con la broma, ¿no? Que nos está costando ya demasiado cara, ¿no? Yo creo en esa esperanza, sin embargo, esa esperanza la sustento en escapar en un proceso mental que yo llamo AIDA. Un proceso mental que yo llamo AIDA, que son las siglas de las palabras A de atención, I de interés, D de deseo y A de acción. Remitiéndome al Génesis, ya Adán y Eva, sobre todo Eva, cayó en ese proceso mental. Ahí tienes el árbol. Si comes de ese fruto, tendrás vida eterna y tendrás todo. Atención, interés, deseo, acción. Para que esa esperanza sea posible, tiene que desaparecer, escapar de ese proceso, ¿no? De ese proceso mental. ¿Qué ocurre en nuestros días? Atención, ya se encarga la publicidad. Interés, no dejes de comprar el iPhone 12. Esto es maravilloso. Y yo veo en la calle Colón, donde venden los iPhone, colas y colas cuando sale el 12, el 13, el 14 y el 15. No sé por cuál van ahora, pero bueno. Ya estamos en el interés. El deseo nace solo. Hay que comprar el iPhone 12. Tú tienes el 10, eso está anticuado ya. Nace el deseo y enseguida la acción. Me meto en la tienda y lo compro. Pero hace unos años pasaba lo mismo. Yo me he movido en el sector bancario e inmobiliario y pasaba lo mismo con la especulación inmobiliaria. Los promotores, la gente que conocían, quédate un piso, que esto se va a revalorizar. Y mucha gente entró ahí en la especulación. Yo me acuerdo de una charla con un conocido tuyo y mío también, Enrique de Miguel, que me decía, cuando la construcción y el sector inmobiliario cae, viene la crisis, cae en picado. Yo no me lo acababa de creer. Digo, tendrá un proceso gradual y tal, pero cayó en picado. Cayó en picado. Y se quedaron cantidad de inmuebles por ahí que fueron los promotores a entregar las llaves a los bancos y que los bancos hicieran lo que quisieran con ello, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención el capital golondrina, ¿no? Como mucha gente entró ahí, salió, especuló y salió, ¿no? Yo creo que, desde luego, estoy convencido de que la línea es la esperanza y, sobre todo, reforzarnos en los valores que enriquecen al ser humano. Pero soy un poco escéptico en ese sentido porque ya desde Adán y Eva el proceso ha seguido. Y si no escapamos de ese proceso de atención, interés, deseo, acción, va a ser difícil. Va a ser difícil. Sobre todo, yo creo que los más mayores ya empezamos un poco a desprendernos de muchas cosas. Pero los jóvenes, y bueno, no sé si hasta qué punto puede ser malo, porque también nuestra economía se basa en el consumo. Una sociedad de consumo, es la nuestra. Entonces, si no hay consumo, va todo en picado también. A ver si podías un poco aclararnos este enjambre. Sí, lo de consumo y lo de mercado tiene mucha semejanza, claro. Pero, claro, yo creo que hay dos. Lo de la atención, estoy totalmente de acuerdo que el problema de la atención es absolutamente clave y yo creo que hoy día, pues eso existe el mercado de la atención, ¿no? La disolución de la atención en el eslogan. Yo creo que las nuevas tecnologías lo que hacen es cada vez reducen más la duración, reducen la duración de la atención. Y claro, entonces nos vamos cretinizando así, porque claro, la atención al final es, no, es que más de 5 minutos no puedo. Claro. Entonces, es muy importante. Y luego yo creo que hay dos temas que me parecen fundamentales para salir de este embrollo, que ya digo que saldremos, y yo creo que antes de lo que se puede imaginar, porque ya se ve la locura, es decir, la locura en la que estamos cada vez se percibe más clara, ¿no? Que es una locura esto, que es una gran tomadura de pelo. Entonces yo creo que se percibe. Entonces yo creo que dos ideas son, por un lado, la dimensión del tiempo, que en el tiempo, la duración, que hay que valorar las cosas que duran,
Por lo tanto, la idea de fidelidad, que es una idea clave para la distinción ser humano-animal, que hoy día se quiere evaporar, ¿no? El ser humano es el ser capaz de mantener promesas. Y claro, si esas promesas se mantienen en el largo plazo, por toda la vida, pues eso es lo máximo a lo que el ser humano puede aspirar como tal ser humano. Entonces yo creo que en todo es fundamental esa idea de la fidelidad en el largo plazo. Yo creo que es absolutamente fundamental. Y debe ir unida a su vez a que en el espacio se atienda a lo cercano. Porque yo creo que hoy día la tendencia es que el tiempo sea distante, pero luego compensamos con lo global. Pero no, es que está mal las dos cosas. Porque hay que empezar, la economía hay que empezarla por lo cercano, también por lo cercano. Y esto significa, pues no sé, que deberíamos, contra la sociedad de consumo, pues lo que deberíamos es aspirar a comer la fruta del tiempo que corresponda, ¿no? Ahora no es tiempo, bueno, es tiempo, pero me la traen de la otra parte del planeta. Bueno, pues yo creo que eso es poco a cordura. La cordura es comer de los frutos de la época y que correspondan a su vez también a lo más cercano. Lo que es monstruoso es que las naranjas en Valencia valgan tantísimo y valgan menos las naranjas que vienen de fuera. Estas son las locuras de la globalización. Entonces, yo creo que hay que aspirar a defender lo cercano, lo próximo, lo pequeño. Y a base de esa protección de lo pequeño, de lo cercano, pues yo creo que al mismo tiempo se puede mantener la vista en el largo plazo. Porque, insisto, la globalización ha desquiciado el tiempo y el espacio. El tiempo lo ha reducido al instante y el espacio lo ha reducido a lo global. Pero entonces todo lo que, no lo sé, un kiosquero, espera, dice, bueno, un kiosquero, es que como no vende, claro, ha cerrado porque como no vendía en Singapur, pues ha tenido que cerrar. Hombre, pero yo no quiero que el kiosquero venda en Singapur, me basta con que venda para la gente que vive en el barrio de San José, ¿no? Pero entonces, lo que no sea global debe erradicarse. Una idea que es lo que se... A ver si recuerdo la palabra exactamente, que es hacer algo grande, hacer algo, aumentar de tamaño, vamos a ver si... Bueno, es que es una idea muy gráfica, que es la idea también hoy día central en la economía, que es, bueno, como subir siempre a todo más grande, todo hacerlo más grande. No, yo creo que eso es un absurdo completo, porque lo importante es el tamaño adecuado, no lo grande, sino el tamaño adecuado. Escalabilidad. O sea, la clave de las empresas mal concebidas es la idea de lo escalable, que a mí desde luego me recuerda perfectamente a lo de un trepa, ¿no? Se hace un trepa, ¿no? Escalar, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces la escalabilidad yo la veo reflejo del mundo de los trepa. No, entonces yo creo que es que no hay por qué hacerse más grande. Lo que hay que hacer es hacerlo mejor. Pero claro, eso de que las empresas es que debemos competir, pero es que claro, con Singapur no podemos competir, pues no compitas con Singapur, ¿para qué quieres competir con Singapur? O sea, claro, entonces comprar en Amazon para mí es un delito. Comprar en Amazon para mí es una actitud delictiva, porque se ha cargado todas las pequeñas y medianas empresas del planeta, ¿no? Entonces, eso es la negación, eso sí que es sociedad de mercado en un rótulo solo un rótulo. Amazon se ha cargado toda la empresa mediana y pequeña y al mismo tiempo, bueno, pues eso responde al canon perfecto de la sociedad de mercado, ¿no? Entonces yo creo que para mí esa idea de que es más barato, bueno, pues lo que hay que hacer es que apoyo a lo pequeño, a lo cercano, a lo local y a lo que dura. Entonces, con esto yo creo que el consumismo, que es otra
que no haya yo hecho referencia, pero es otra palabra también para la sociedad de mercado, el consumismo. Entonces el consumo es muy bueno y muy necesario, pero el consumismo es otra lacra social, ¿no? Otra lacra social que considera eso bueno, es un modo de recaer en lo que la Arendt llamaba el animal laborans, donde coinciden de nuevo capitalismo y marxismo, ¿no? Entonces hay que consumir lo que haga falta, pero la idea del consumo, pues la economía debería basarse en otras cosas que no sean el consumo. Debería basarse, pues, no sé, en el deseo de crear riqueza, de repartir riqueza, de hacer a la gente más creativa, más innovadora, más... Pero yo creo que esto se extingue, o sea, yo creo que es tan demencial lo que hoy día rige en el mundo que no puede durar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra cuestión. ¿Dónde? Ahí. Voy. Vale, nada, yo sobre todo le quería dar las gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante, y tenía una curiosidad, no sé, que me apetecía preguntarle a ver si a usted le suena, conoce un libro que se llama La rebelión de Atlas, de una autora que se llama Ayn Rand. ¿Le suena? Sí le suena. Eso Sí. es... El que se le ha llamado el libro que... El libro que destruyó el mundo, se le ha llamado. Sí, ese libro, bueno, sí, es la autora del libro El manantial también, ¿no? Sí. Bueno, eso es capitalismo en estado pornográficamente puro. Sí. La pornografía del capital, ¿no? En su esencia, sí. Sí, es un libro que defiende que cualquier regulación sobre el libre mercado que no, o sea, Claro, que sobra. Eso es la idolatría del mercado. La idolatría del mercado totalmente, sí. No, esta señora sí era muy... Sí, o sea, yo lo que he leído es que tuvo mucha influencia en Son un... gente que yo creo que su insania mental es fácil de apreciar, ¿no? Pero sí ha tenido muchísima influencia, bueno, sí. bastante unida a la línea friedmaniana, ¿no? Y tal, pero mucho más radical todavía. Sí. Eso no sé qué es, pero lo que sí sé es que en consejeros importantes económicos del gobierno de Estados Unidos que tuvo mucha influencia. Nada, era solo eso. No, ya digo, si Harari vende los libros por centenares de miles y es un insensato que debería pedir perdón por las majaderías que dice y sigue vendiendo libros por centenares de miles, pues eso quiere decir que la insania la tenemos al lado, pero que como ya la podemos percibir como insania, podemos luchar contra ella, ¿no? Porque sabemos que el destino de esto, si no cambia, es la destrucción de lo humano. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta, no me puedo sustraer, siempre la hago y te la tengo que hacer. ¿Qué hay de la posibilidad de limitar las ganancias a los empresarios? ¿Qué hay de la posibilidad de decir hasta aquí gana usted y el resto se va a impuestos? ¿No corregiría de alguna manera el capitalismo de una manera importante? Bueno, yo, como se ha podido ver con los empresarios, simpatizo mucho. No simpatizo nada es con los financieros. Es decir, yo creo que el empresario que crea riqueza porque hace ricos también a los demás, porque crea puestos de trabajo, porque abre perspectivas nuevas en la sociedad, ¿no? Bueno, por ahí tiene todos mis respetos el empresario. Ahora, el especulador, a mí me parece que hacerse rico, haciendo ricos a los demás, por mí, perfecto, no le veo ningún problema. Ahora, el problema es que se hace rico empobreciendo a los demás, o sea, ¿sí? Como los
grandes especuladores que han llevado a las crisis, ¿no? del 29, del 2008. Esta gente es la que... Porque ahora en el 29 había decencia y los especuladores se tiraban por los balcones, ¿no? Pero en el 2008 han seguido al frente de entidades filantrópicas, ¿no? Como, no lo sé, el HSBC, como el Goldman Sachs, bueno, quiero decir, entonces, las finanzas sí que yo las vería con el máximo de los, no de los cariños, sino de los cuidados. Pero a mí el empresario, ya digo, es que yo como empresario es que debería crear el dinero, o sea, porque si creas riqueza, ¿cómo lo vas a poder crear esta majadería de una notación contable, que es el dinero hoy día? Entonces yo por el empresario no le veo demasiados problemas, siempre y cuando esté creando riqueza y haciendo ricos a los demás. Entonces no me plantea demasiados problemas. Ahora, por otro lado, eso sí, que no ya paraísos fiscales, no, paraísos fiscales, todo esto que tiene que ver con la especulación y con el ganar dinero a las puertas sin crear riqueza material ninguna, pues eso no me parece indecente, ¿no? Todo el empresario. Es que de todas formas lo que yo le temo muchísimo, y sobre todo aquí y ahora en España, es que el Estado también quiera entrar en la empresa, como ya ha entrado en todas partes, y hundiendo todas las instituciones, ¿no? O sea que el Estado en España, mientras tenga este gobierno, que entre en el menor número de sitios posibles, porque lo va a hundir todo en la miseria. Muy bien, pues creo que damos ya... Este chico creo... ¿quería alguien de Alcira? No, perfecto. Pues creo que si no hay nadie más que tenga nada más que decir, o preguntar o comentar a nuestro invitado, pues llevamos casi 2 horas, vamos hacia las 2 horas de conversación ininterrumpida, y ha sido realmente interesante en la medida en que nos ha abierto los ojos en muchos aspectos y nos hace reflexionar todas las ideas con que nos has informado, ¿no? Así que, agradeciendo la presencia del profesor Jesús Ballesteros con nosotros, cerramos la sesión hasta una próxima ocasión. Un aplauso, por favor.